Esta es una producción de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. BUAP TV presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Líderes Universitarios. En esta ocasión estaremos platicando con el maestro Carlos Contreras Cruz. Él es director de fomento editorial de esta casa de estudios y pues los invitamos a que se quede con nosotros en el programa Líderes Universitarios. Iniciamos. Gracias por estar con nosotros en Líderes Universitarios. En esta ocasión estamos con el maestro Carlos Contreras, quien pues nos va a platicar todo lo que ha pasado con él dentro de esta institución educativa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por estar con nosotros en Líderes Universitarios. Y pues primeramente, ¿por qué escogió esta institución para estudiar? Bueno, yo entré a estudiar a esta institución en el año 1970. En esa época no existía en Puebla ninguna otra institución de educación superior. Bien. Solo existía nuestra institución. Y yo tomé la decisión, me interesaban en general las ciencias sociales, y recién en 1966, es decir, apenas 4 años antes de que yo entrara a estudiar, se creó la Escuela de Economía. Bien. Así que yo lo primero que hice fue me inscribí en la Escuela de Economía. Yo venía de un ámbito académico distinto al que prevalecía en la universidad en aquellos años. Yo había estudiado la secundaria y la preparatoria en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Y bueno, el contraste entre esa institución y la universidad en los años 70 pues es bastante grande, ¿no? Así es. ¿Qué se decía en esos años de la universidad pública? ¿Qué se decía? Bueno, había, yo creo, no mucha claridad en cuanto al contenido de lo que ofrecía la universidad. Había pocas carreras, ¿sí? Sobre todo en ciencias sociales. Ya era muy reconocida los estudios que venían desde el siglo XIX en lo que puede ser ingeniería, derecho, medicina sobre todo, pero había un conjunto de carreras nuevas, como era filosofía, historia, antropología, antropología no existía, perdón, y la Escuela de Economía. Cuando yo caminaba del centro escolar hacia el centro de la ciudad de Puebla, nos decían que no había que pasar enfrente del agua, ¿sí? Porque nos pueden pegar, nos pueden corretear o puede pasar alguna cosa mayor. ¿Y usted pasó? Pasaba de lejos, pasaba a una calle o a dos calles. Sin embargo, cuando ya entré y me fui a inscribir, en fin, me di cuenta que no había absolutamente nada de este tipo de cuestiones. Uno tenía toda la libertad de entrar, de estudiar, de ir a clases. Tenía clases a las 7 de la mañana en el primer semestre y el segundo semestre, después pasamos a un solo horario en la tarde, pero no había, contra el estudiante promedio y normal, no había absolutamente nada. Había conflictos, sí, entre los grupos políticos de la institución. Yo me tocó a mí estudiar en el primer patio del edificio Carolino. Toda la universidad, o buena parte de la universidad, estaba solo en el edificio Carolino. Así es. La otra parte era la Escuela de Medicina, que estaba fuera, la Escuela de Derecho, que estaba también fuera. Pero en el primer patio estaba la Escuela de Economía, la Escuela de Comercio y la Escuela de Administración. Y a mí sí recuerdo bien, en el primer año nos tocó ver de cerca el intento de tomar el edificio Carolino por parte del grupo famoso de la Escuela de Medicina, ¿sí? Y vimos ahí aventarse piedras, aventarse ladrillos. Nos sacaron por una puerta lateral del primer patio y salimos en la mañana vía la biblioteca La Fragua, cada quien a su casa. Bueno, sí había un clima de conflicto entre grupos universitarios, pero en clases eran tan normales como en cualquier otro. El profesor llegaba temprano, hacíamos exámenes parciales, hacíamos exámenes finales, la gente se dedicaba a estudiar. Sí le puedo decir que había este fenómeno que el profesor no llegaba un día, que llegaba tarde. Sí. Para mí el primer año sí fue de un choque difícil, porque yo venía acostumbrado a una escuela como el centro escolar, donde todo era puntual, todo era limpio, donde teníamos el pelo cortado a la broche, como se decía en esa época, usábamos uniforme, y yo de repente llegué a una institución donde había libertad de vestirse como uno quisiera, de peinarse, en esa época usar el pelo largo, un poco largo, y tener plena libertad de hacer lo que uno quisiera en la institución. ¿Fue un choque eso? Para mí sí, yo creo que sí, fue unos 3, 4 meses en los cuales uno no se acostumbraba a venir de un entorno
Pensemos que en el centro escolar era un entorno verde, con jardines, con alberca, con canchas deportivas, y de llegar al edificio carolino donde no había nada de eso. Por lo tanto, ¿dónde jugábamos fútbol? Pues jugábamos fútbol en el tercer patio y entre los arcos. En cada arco, Que era uno la portería, enfrente ¿no? y otro en contra, eran las porterías. Ahí jugábamos fútbol en el tercer patio. No había otras oportunidades, todo estaba encerrado en un solo lugar. Era un edificio con cierto deterioro, hay que decirlo, pintado, con mantas, con pegas por todos lados, en fin. Eso sí no era lo más agradable a la vista. Pero, más allá de eso, lo que yo sentí en los primeros años, bueno, fue mi despertar a un mundo diferente, además yo estudiaba economía, entonces las materias que teníamos en economía nos abría el mundo y nos abría a tener una opinión, digamos, de izquierda en general, en relación a lo que era la economía, el país, la sociedad y demás. Y para mí lo más importante fue la posibilidad de la libertad, ¿no? De poder opinar y decidir sobre lo que uno quería hacer y sobre lo que uno quería estudiar, ¿no? Exacto. O sea, esto sí creo que es totalmente válido, eso que la universidad es libertad. La universidad es pensamiento de cualquier tipo, la universidad es confrontación de ideas. Y eso lo podíamos hacer en clase. Yo no sé si en otras áreas de la universidad donde no estudian materias de orden social o económico, eso podría ser más fácil. Pero en el caso de mi experiencia sí lo fue, ¿eh? Así es. En algún momento dado se sintió fuera de la institución, es decir, yo no encajo aquí, no tengo algo que hacer acá en esos 3, 4 meses. Yo creo que sí, dejaron el primer mes o el segundo mes, pero cuando uno tiene menos de 20 años o en torno a los 20 años, uno se va adaptando de una manera rapidísima al entorno y a las características que le tocan a uno vivir. O realmente sí fue, y creo que fue así, fue muy pasajero, ¿no? Sí. Sin duda. Le digo en qué fue, por ejemplo, en cosas tan simples, que siempre fue una demanda, en los baños. ¿Sí? No es lo mismo venir de una institución donde los baños están limpios y hay papel y jabón, a ir a una institución donde los baños eran verdaderamente horribles. Esas son las cosas que yo puedo recordar más feas de la institución, es que había un solo baño, el baño que está en el corredor llegando al segundo patio. Era el único baño que había en toda la institución para hombres, el baño de mujeres estaba en el segundo patio. Eso sí era feo. ¿No? Son de las cosas que quedan marcados, ¿no? Sí. Sin duda alguna, bueno, pues muchas experiencias nos tiene que contar el maestro Carlos Contreras, precisamente en el paso durante esta estancia en la institución, y que sin duda alguna, bueno, pues a ustedes les van a quedar pues algunas anécdotas que él tuvo dentro de esta institución ya como estudiantes. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente bloque de Líderes Universitarios. No se vaya, seguimos con más. Gracias por continuar con nosotros en Líderes Universitarios, y seguimos platicando con el maestro Carlos Contreras, que bueno, pues nos va a platicar precisamente ya de la etapa de estudiante dentro de esta casa de estudios. Pues ¿cómo le fue como estudiante ya de carrera después de ese choque que usted nos comentaba con anterioridad? Bien, yo creo que me fue muy bien, la verdad, pensándolo me nos fue muy bien, por varias razones. Uno, yo creo que el profesor de esos años, yo estudié la licenciatura entre 1970 y 1974. Los profesores de ese momento eran verdaderamente combativos en relación a su quehacer académico. ¿Por qué combativos? Había bajos salarios, no se les pagaba regularmente, y sin embargo el profesor iba. Ahí estaba Plenamente convencido de su papel como profesor en las buenas y en las malas circunstancias. No teníamos, como hoy se tiene en muchas partes de la institución, recursos pedagógicos y técnicos que hoy se manejan, ¿no? Claro. Era directamente el profesor y el alumno, ¿sí? No teníamos una buena biblioteca, ¿sí? Usábamos fotocopias todo el mundo, pero teníamos profesores que incluso daban 3, 4, 5, 6, 7 cursos en distintos niveles porque no había profesores. O porque se contrataban, no se les pagaban y se iban, o también porque los estudiantes teníamos el suficiente poder para correr a los profesores. Eso es algo que hoy no sucede.
sobre todo porque yo en el año 73, estando ya casi a finalizar la carrera, bueno, yo me incorporé al Partido Comunista Mexicano y la célula de la Escuela de Economía, que era una célula importante y demás, de repente tomamos decisiones, lo veo ahora tal vez equivocadas, de tal profesor por una razón ideológica, por una razón política, correrlo. Van para Y afuera. los corríamos y había que buscar un profesor alternativo. ¿Sí? Claro. Y también a mí me tocó ser alumno y profesor. Yo entré a trabajar en la UAP el 1 de enero de 1973, ¿sí? Estudiando el cuarto, el quinto año de economía en las preparatorias. Entonces, y así como yo lo hice, lo hicieron muchos en muchas áreas. Entonces pasamos también de ser estudiantes muy jóvenes, sin titularnos obviamente, a ser estudiantes profesores. Esa es una experiencia que hoy no se da y que yo creo que en ese momento fue muy importante porque pudimos compartir esa experiencia de ser juez y parte al mismo tiempo. Eso es algo que ya no existe. Ser profesor a los 21 años frente a un grupo de preparatoria de 50 o 60 gentes y ser estudiante al mismo tiempo es un fenómeno y una experiencia relativamente importante, ¿no? Pero que también era difícil. Que era llevar, difícil, ¿no? claro, era complicado, pero creo que todos, tanto profesores como alumnos, por lo menos yo estoy convencido de la Escuela de Economía, lo hacíamos con la mejor de las intenciones y sí hay que reconocer, yo tengo que reconocer públicamente ahora a Sergio Corichi, por ejemplo, que fue el director de la Escuela de Economía, que fue un profesor que estuvo al frente varios años y dio todo lo que podía hacer para que los alumnos aprendieran. Roberto Borja fue otro profesor importante para nosotros. No, yo creo que sí, en general el profesor estaba muy comprometido con la institución, con sus alumnos y con los cursos que cada día iba preparando. Hay en todo, ¿no? Hay maestros buenos, maestros malos, que pues ya eso ya se ve en lo particular, no en lo general. Hay maestros que le hayan enseñado algo y que usted ahora diga, me acuerdo de tal maestro que me dejó esto. Bueno, buenas los dos enseñanzas. nombres que yo le he dicho, el maestro Sergio Corichi, que ya falleció hace muchos años, y el maestro Roberto Borja, sí fueron muy importantes para mí en mi proceso de formación final. Sí, a uno de ellos, al último que he mencionado, incluso lo puedo decir abiertamente, me reclutó el Partido Comunista Mexicano porque yo era un buen estudiante, ¿sí? Porque también el partido no solo reclutaba, como a veces se piensa, a los pandilleros o a los golpeadores, no, se reclutaba también a la mejor gente de cada grupo, ¿sí? Porque la idea era tener un partido de cuadros donde se tuviera gente capaz de pensar, de actuar, de construir cosas importantes, ¿no? Entonces, ellos dos yo sí los recuerdo de manera importante. No recuerdo un mal profesor. Yo creo que a mí me tocó el cambio de una planta de profesores, la de los 70, 71, ¿sí? 72, que eran profesores no comprometidos en esa época con el movimiento universitario, que venían y daban su clase y se iban. Y después, cuando nos pasamos a Ciudad Universitaria en el año 72, profesores que estaban todo el tiempo en la escuela, porque también, igual que nosotros, eran activistas. Igual que nosotros, estaban comprometidos con el movimiento universitario y muchos de ellos, como los que yo menciono,